Ahora sí, vamos a darle continuidad, digamos, a la jornada con la presentación que va a hacer el licenciado Germán Schinka. Un poco brevísimamente comento, bueno, por qué la inteligencia artificial, ¿no? Y un poco, no sé si les habrá pasado a algunos de ustedes, supongo que sí. Este, Me veo, ay, ah, por favor, si pueden apagar el micrófono. Ahí está. No sé si decía, no sé si les habrá pasado a ustedes, tal vez sí, que hace muy poquito tiempo estábamos leyendo como artículos acerca de la inteligencia artificial y parecía como que era algo del futuro, ¿no? Y hoy por hoy, digamos, la inteligencia artificial ya está entre nosotros, y es parte, digamos, inclusive, bueno, de las prácticas que muchos estudiantes, jóvenes y, bueno, y adultos también están llevando a cabo en su experiencia con el chat GPT. Así que, bueno, eh, pensamos que era interesante poder, en principio, bueno, presentar el tema así a nivel a nivel de divulgación y también para empezar a pensar algo que va a ser parte de la realidad que nos va a atravesar en todos los espacios de nuestra universidad. Así que bueno, sin más, lo dejo con el licenciado Germán Schinka, que aparte de ser licenciado, es doctorando en didáctica de las ciencias de la computación, tiene mucha experiencia en la docencia, es egresado de la UBA, con publicaciones tanto nacionales como internacionales. Así que bueno, Germán, el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias por la presentación y denme un segundito que paso a presentar y acomodo acá mi pantalla. Así los puedo ver ustedes y también a la presentación. Y me pongo el timer así antes de las 8 estamos terminando. No, mentira. Antes de las 8, por ahí un ratito antes inclusive. Eh, bueno, denme un segundillo. No soy muy bueno con esto de la computación. Ahí va. Ahora sí. Eh, tu, tu, tu. Ah, ahí está. Así les puedo pasar eso. Ahora, ¿ven bien la presentación? Sí, Germán. Sí se ve. Perfecto. Bueno, quería empezar saludándolos a ustedes, humanos. Herman Shinka no pudo venir hoy a dar la charla. Yo soy un producto de la inteligencia artificial y les voy a contar un poquito eh, qué soy, eh, cómo estoy hecha, muy brevemente, por supuesto, esto va a ser algo muy introductorio. Y bueno, algunas de las limitaciones que tengo y algunos de los usos que puedo tener o que se le puede dar a esta tecnología. Bueno, dejando un poco el chiste de lado, eh, efectivamente soy Herman Shinka, o no, eso tendrán que decidirlo ustedes al final de la charla. En función de lo que hablemos, ustedes decidirán si soy un producto de la inteligencia artificial o efectivamente soy Herman Shinka. Y estudié ciencias de la computación y hace ya muchos años que también soy docente de temas relacionados con la computación. Y vamos a empezar así directamente con un video que les quería mostrar, que es muy breve y que espero que se pueda compartir el audio. Yo seleccioné que se pudiese compartir el audio. Me gustaría que me confirmen si ahora Sí, cuando lo sí, pase a reproducir, ¿se llegó a escuchar un pedacito del audio? sí, sí. Sí, Sí, se se escuchó. escuchó. Sí se Perfecto. puede. Estoy usando inteligencia artificial para que se traduzca, como verán, automáticamente al español, ¿sí? El video está en inglés. Después discutimos un poquito sobre esto. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or how about this? Simply,
President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. And stay woke, bitches. Bueno, este video es lo que se conoce como un deepfake, ¿sí? O sea, no era Obama, sino que se generó un video utilizando imágenes de Obama y haciéndolo decir cosas con la voz de Obama, cosas que obviamente no dijo Obama, este no fue un discurso real de Obama. Y este video se lanzó públicamente, se dio a conocer en el 2018. Quería mostrar este video, por ahí algunas ya lo conocían o ya han visto otros videos falsos, pero lo quería traer a colación porque pasaron 5 años, ¿no? Desde la aparición de ese video, y en estos 5 años ha evolucionado mucho la inteligencia artificial y ha dado grandes saltos en lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Ni más este año, con la aparición de ChatGPT, hemos visto cosas que nunca antes se habían podido resolver con una computadora. Entonces, nada, ya en el 2018 esta tecnología era posible. Así que, nada, eso en primer lugar como para disparar un poquito We're entering an era. la discusión. Pero me gustaría empezar primero por tratar de entender o problematizar qué es la inteligencia artificial. No tanto, digamos, cómo funciona, que eso lo vamos a ver dentro de 2 diapositivas, sino entender qué significa el término mínimamente. O sea, de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. Es un término, ¿sí? Es un término que está compuesto por 2 términos, inteligencia y artificial, con lo cual podríamos tratar de problematizar, bueno, ¿qué entendemos por inteligencia y qué entendemos por artificial? Bueno, si tratamos de problematizar qué es la inteligencia, ya nos metemos en un debate que tiene una larga tradición y sobre el cual todavía no hay una respuesta consensuada, unificada en la comunidad científica, ¿sí? ¿Qué entendemos por inteligencia? Sigue siendo una pregunta abierta, con lo cual preguntarse qué es la inteligencia artificial si ni siquiera nos podemos responder qué es la inteligencia o qué entendemos por inteligencia, esto es un problema de segundo orden, ¿no? No podemos definir uno de los 2 términos, ahora queremos entender qué significa el término compuesto, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos un problema de definición en el propio nombre, ¿no? En el propio uso de la palabra inteligencia para definir, digamos, el concepto de lo que es inteligencia artificial. De hecho, en la comunidad científica, en la comunidad más precisamente informática, tampoco existe, independientemente de que, supónganle, que le cambiamos el nombre de inteligencia artificial por otro nombre que no use la palabra inteligencia, tampoco existe un consenso en la comunidad acerca de conceptualmente cuál es la definición que mejor describe lo que hace la inteligencia artificial. De hecho, las definiciones que hay dando vueltas, o digamos las más aceptadas, son definiciones larguísimas, o sea, no es un término fácil de definir y tiene en cuenta un montón de aristas. Por ejemplo, si entran al sitio de la UNESCO, al sitio de la OCDE o a distintos sitios que se ocupan de problematizar la inteligencia artificial o que están trayendo al debate internacional la problemática y las posibilidades que brinda la inteligencia artificial, van a ver que las definiciones son bastante extensas y que tocan varias aristas y no meramente aristas técnicas. De hecho,
En esta charla me gustaría, y si nos da el tiempo vamos a tratar de hacerlo, tocar aristas no meramente técnicas. Si bien yo vengo del palo de la computación, una ciencia bastante técnica, la inteligencia artificial tiene implicancias en un montón de otros aspectos, en los cuales por supuesto no soy especialista, pero sí quería, aunque sea, dejar planteadas cuáles son las preguntas, cuáles son los riesgos, cuáles son los problemas que se vienen y por qué también podemos entender a la inteligencia artificial como una disciplina completamente multidisciplinar y no solamente como una disciplina técnica, en donde no solamente los informáticos, los matemáticos, los ingenieros tengan voz para opinar, sino la sociedad toda y distintos especialistas de otras áreas del conocimiento, sobre todo de las humanísticas. Cuando hablamos de IA, ¿sí? En general estamos pensando en un problema informático que tiene alguna manera algorítmica, ¿sí? De aprender para resolver algún tipo de problema. Eso es más o menos los términos, el- cómo se define el término inteligencia artificial. Pero además tenemos como dos sabores de inteligencia artificial. Lo que se conoce como Narrow AI, o sea, inteligencia artificial angosta, y inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general sería básicamente Skynet, ¿sí? O sea, sería la inteligencia artificial de la ciencia ficción, la inteligencia artificial que iguala y o supera las capacidades cognitivas, creativas, de pensamiento de los seres humanos, ¿sí? Esa inteligencia artificial hoy no existe, no se sabe, o sea, no se sabe si alguna vez va a existir. No vamos a hacer futurología de si creo que sí, si creo que no, pero digamos, hoy en día el estado del arte, de la inteligencia artificial está a años luz. Si eso fuera posible, si eventualmente fuera posible llegar a una inteligencia artificial general, estamos a años luz de llegar, digamos, a esa instancia. Insisto, si fuera posible, ¿sí? De hecho, las técnicas que existen hoy sirven para resolver problemas concretos, ¿sí? Que después uno los puede aplicar en contextos por ahí más generales, pero sirven para resolver problemas concretos, como por ejemplo procesar imágenes, procesar videos, procesar audio, procesar texto, generar todo lo que dije anteriormente, videos, texto, audios, fotos, ¿sí? Pero no podemos, no tenemos hoy en día, ¿sí? Algoritmos que funcionen para, por ejemplo, resolver todos los problemas que los seres humanos podemos resolver. De hecho, hay problemas pero muy sencillos, no me voy a extender, pero hay problemas muy sencillos, por ejemplo, de planificación que realizamos los humanos que ningún algoritmo de inteligencia artificial puede resolver. Y digo que resolvemos los humanos y que resolvemos los humanos no a los 20 años, sino que resolvemos los humanos cuando somos bebés, o sea, cuando somos todavía muy chicos, ni siquiera adquirimos el lenguaje, ya resolvemos problemas de planificación, por ejemplo, en el espacio, que la IA todavía no puede resolver, pero ni de cerca puede resolver. Así que esto para separar un poquito eh, cómo englobamos o cómo caracterizamos a la IA. Así que bueno, el término inteligencia dentro de inteligencia artificial suena lindo, suena pochocleros. La verdad que muy buen marketing le hicieron a la inteligencia artificial poniendo inteligencia, pero no es de lo más apropiado, ¿sí? Realmente el término inteligencia en inteligencia artificial poco y nada tiene que ver o tiene de relación con la inteligencia humana. De hecho, vamos a ver más adelante que es muy diferente cómo nosotros resolvemos ciertos problemas a cómo los resuelve las computadoras o los algoritmos de inteligencia artificial. Y por otro lado, hay algo que, si bien no está relacionado estrictamente con la inteligencia artificial, sí está relacionado con, por ahí más, la filosofía de la computación, lo que se conoce como la teoría de la computabilidad. Yo soy muy fan, siempre lo traigo a colación en cualquier charla, la teoría de la computabilidad, me gusta mucho, hay muchos años, clases de computabilidad, porque la teoría de la computabilidad también
Demuestra, y cuando digo demuestra no es que hace una argumentación subjetiva, sino que demuestra matemáticamente, o sea, está demostrado matemáticamente, eso es lo loco, ¿sí? Hay una demostración matemática que dice que asegura que hay un montón, de hecho infinitos, realmente son un montón, que hay infinitos problemas que las computadoras jamás van a resolver. Y no estoy hablando de problemas como, no sé, ser feliz, sino, digamos, problemas más bien matemáticos, ¿no? Problemas que uno diría, uy, pero este problema lo debería poder resolver una computadora, ¿no? Es un problema concreto, matemático, que me gustaría resolver. Bueno, no. Jamás ninguna computadora lo va a resolver, al menos con el modelo de cómputo que existe hoy en día y con todos los modelos de cómputos que se inventaron hasta el momento. Inclusive la computación cuántica, esto tipo digresión aparte. Porque el modelo subyacente de computación va más allá de la tecnología concreta, ¿sí? Se conocen como máquinas de Turing. Y ya que mencioné a Turing, hagamos un poquito de historia y les cuento, digamos, la inteligencia artificial no es algo que haya surgido en los últimos 5 o 10 años, sino que nació hace bastantes décadas. De hecho, Alan Turing, que fue, digamos, es el padre de la computación, ¿sí? En 1936 publicó un paper donde propone una máquina, un modelo de cómputo, sin existir las computadoras físicas, ¿no? Esto lo planteó a nivel teórico, y luego toda la computación concreta que se desarrolló a posteriori, digamos, sigue los fundamentos teóricos que propuso Alan Turing en el 36. Pero bueno, 15 años después, para no irme hacia la historia de la computación, sino de la inteligencia artificial, Alan Turing se pregunta en un paper que es muy, muy famoso también, dice, ¿una máquina puede pensar? Y ahí lo que propone es el test de Turing, que por ahí algunos lo hayan escuchado, que es un test en donde eh, se dice lo siguiente, digamos, si una persona que está advertida, que puede estar hablando o no, o sea, teniendo un diálogo con una persona o una máquina, y obviamente sin saber qué es lo que hay del otro lado, imagínense que hay un biombo que, digamos, no puede ver, ¿sí? Si la persona que está hablando con la otra entidad no puede determinar si está hablando o no con una máquina o con una persona, entonces Alan Turing, ¿no? Decía en esa propuesta, en ese test, entonces las máquinas han alcanzado un cierto grado de inteligencia porque pueden dominar perfectamente el lenguaje de tal manera que una persona no puede distinguir si es una máquina o es un ser humano, ¿sí? Hoy en día mucha gente se viene planteando si el test de Turing fue sobrepasado, sobre todo por tecnologías como la de ChatGPT. Algunos dicen que sí, sobre todo los que lo desarrollaron. Y otra gran parte de la comunidad dice que no, y ya vamos a ver algunas características de por qué probablemente no se haya superado el test de Turing, y vamos a ir con algunos ejemplos concretos. En 1967, ustedes se preguntarán por qué les estoy contando todo esto. Simplemente para poner sobre la mesa que muchas de las ideas, muchos de los términos, muchas de las cuestiones que se pusieron en boga o que se popularizaron hoy en día, en realidad son cosas que ya se venían pensando hace mucho tiempo, son cosas que incluso se inventaron hace mucho tiempo y que hoy en día, digamos, hay un diferencial, ¿sí? Del cual después vamos a discutir dónde está el diferencial, pero son cosas que ya se vienen, digamos, masticando hace mucho tiempo. De hecho, en 1967 se inventan las redes neuronales artificiales, o sea, no las redes neuronales, las neuronas que tenemos en la cabeza, sino un tipo de algoritmos que se conocen como redes neuronales y que son las que se utilizan hoy en día en la inteligencia artificial moderna, ¿sí? Sobre todo en los productos más conocidos como ChatGPT, DALL-E, Bard o algunos otros productos.
El deep learning, por ejemplo, quizás, o aprendizaje profundo, hayan escuchado hablar, usan redes neuronales artificiales que, bueno, fueron propuestas en el 67, ¿sí? Y de hecho, durante muchos años, durante varias décadas, ocurrió lo que se conoció como el invierno de la inteligencia artificial, es decir, que se había estancado la investigación en la inteligencia artificial porque todos los algoritmos que se proponían, todos los avances en redes neuronales que se hacían, ninguno lograba, digamos, resolver los problemas de manera medianamente satisfactoria. Los resolvían bastante mal, ¿sí? Y mucho peor que un ser humano, eso definitivamente. Otro hito de la inteligencia artificial, de 1997, no sé si todos lo recuerdan, pero fue bastante resonante el caso este. Deep Blue, una máquina, le gana al ajedrez al que en ese entonces era el gran maestro del ajedrez, que se llama Gary Kasparov, ¿sí? Fue un hito porque digamos, Gary Kasparov era casi que invencible. Y por primera vez en la historia, una máquina, un algoritmo, le logra ganar al ajedrez, el juego ciencia, ¿no? Como se le suele decir, a Gary Kasparov. En ese momento todavía la tecnología que se usaba no es la tecnología actual. En ese momento se usaban una cosa que se llaman sistemas expertos. ¿Qué eran o qué son los sistemas expertos? Básicamente un conjunto de personas expertas en la materia iban tuneando, iban modificando el algoritmo para ir mejorando las decisiones que a cada paso iba tomando la máquina. Hoy en día la tecnología que se usa no son sistemas expertos, sino que se usan redes neuronales profundas, que ahora les voy a comentar qué es lo que es. Que de hecho fue el gran paso que se dio en el 2016. 2016, esto fue hace 7 años nada más, ¿sí? Hace 7 años, es muy poquito. Donde AlphaGo, que es un algoritmo que diseñó una empresa que se llama DeepMind, que le ganó un torneo al campeón mundial de Go. Por ahí no todo el mundo conoce qué es el Go, pero es un juego, creo que es originario de la China, en donde uno tiene un tablero cuadriculado, es parecido al tablero del ajedrez o al tablero de las damas, y un jugador usa fichitas blancas y el otro jugador usa fichitas negras, y uno puede ir poniendo las fichitas en el tablero, y tiene unas reglas muy particulares que no voy a pasar a explicar, después si quieren se ponen a investigar cómo se juega algo, pero hasta ese entonces se creía que más allá de que una máquina le hubiese ganado al campeón mundial de ajedrez a ese juego, lo que se creía es que era casi imposible, por no decir imposible, que una máquina le ganara o fuera buena jugando algo. De hecho, yo me acuerdo que estaba cursando teoría de juegos, que es un área de la matemática, allá creo que por 2010, más o menos, 11, con un gran profesor que se llama Juan Pablo Pinasco, que tiene varios libros de divulgación por si les interesa el tema. Y estábamos teniendo una conversación ahí con Juan Pablo y él nos decía, bueno, sí, estamos hablando de esto de Deep Blue. Bueno, sí, pero con lo que se conoce hoy en día de matemática y de computación, nunca se va a lograr que una máquina le gane algo. Bueno, un par de años después, eso sucedió y fue una revolución en el mundo en general, pero en particular en el mundo de la computación. ¿Y qué usaba AlphaGo? Básicamente usaba Deep Learning, que es redes neuronales, las que se habían inventado en el 67, pero redes neuronales muy, 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 muy grandes, ¿sí? Y además utilizó otra cosa que se conoció como, que se conoce, pues se sigue usando todavía, que es el aprendizaje por refuerzos, ¿sí? Que en eso no me voy a meter, pero que fue clave para lograr ese cometido. Y hoy en día, estamos en 2023, pero creo que en noviembre o diciembre del año pasado, 2022, se lanzó públicamente ChatGPT, que es un Large Language Model o LLM. Esto simplemente se los menciono por si después quieren o escuchan la sigla, que sepan con qué está relacionado, ¿sí? Que básicamente utiliza también
Deep Learning y también utiliza aprendizaje por refuerzos como el AlphaGo, y que básicamente nos sirve para generar texto, ¿sí? Entonces, bueno, estos son algunos de los puntos más significativos de la historia de la inteligencia artificial. Como ven, tiene una historia, una tradición importante. De hecho, casi que surge con el nacimiento de la computación teórica, ¿sí? Em, y y les quería hacer una recomendación, ya que estoy, una digresión cinéfila en relación a Alan Turing. Sí, Alan Turing, este personaje, esta personalidad, este genio de la computación, que era británico. Hay una película muy buena que si no la vieron se las súper recomiendo para el fin de semana, The Imitation Game, en donde cuenta un poco la historia de Alan Turing. Encima está protagonizada por, para mí, un gran actor que es Benedict Cumberbatch. Y es muy interesante la historia de Alan Turing. Si esta es una digresión, no está estrictamente relacionado con la inteligencia artificial, pero es muy interesante la historia de Alan Turing, sobre todo desde varias perspectivas, no solo desde la computación y lo científico, que además tuvo un rol muy importante durante la Segunda Guerra Mundial. eh, para quienes no lo saben, después les dejo ahí picando para que investiguen. Y también desde la perspectiva de los derechos humanos. Porque no sé si saben, o sea, si bien fue una personalidad muy, muy, muy reconocida a nivel científico en su momento, también fue condenado a la cárcel por ser homosexual. En ese momento, en Gran Bretaña, era ilegal ser homosexual, y no me acuerdo si lo habían condenado a 1 o 2 años de cárcel o la opción de la castración química. Eh, él eligió la castración química y un par de años después se terminó suicidando, o eso queda un poco en duda, no se sabe si suicidando o no, pero bueno, a Hernán, los... ¡Ay! Perdón. hola, ¿qué tal? Sí, yo, Uy, Daniela Velázquez, por acá ando. me asusté. No, y que claro, porque uno, te entiendo, yo doy muchas clases virtual y uno está tan acostumbrado ¿no? a que todos estemos con las cámaras apagadas en silencio que a veces se olvida que esto es una clase y que esto es un niño, el cual es mi hijo, que, bueno, por eso estoy con el micrófono silenciado. Pero no obstante, estoy prestando muchísima atención, los felicito por la jornada, está muy interesante. Pero quería comentarte, a modo de contribuir un poco con tu exposición y un material que me gustaría hacerte llegar. Bueno, en su momento, cuando ya hace varios años, cuando hice la especialización en Derecho Ambiental, una de las materias que vimos también estaba relacionada con inteligencia artificial y específicamente aplicada al derecho y cómo se está utilizando la inteligencia artificial, bueno, en lo que es el ámbito de la jurisdicción y cuáles fueron estos primeros casos testigos en relación a implementarla lisa y llanamente para emitir sentencias judiciales, ¿no? Con lo Voy a controvertido hablar un que... poco de eso, de hecho, después. Bueno, no te quiero spoilear entonces. Y bueno, y había un primer ensayo en Estados Unidos donde las sentencias terminaban siendo de un alto grado discriminatorio, en base a cuál era el problema, quiénes imputaban los datos mediante los cuales se iban a generar los algoritmos que iba a utilizar ese sistema de inteligencia artificial para llegar a determinadas sentencias. Y bueno, terminaban ocurriendo arbitrariedades en relación a datos que conllevaban análisis racistas o discriminatorios. Bueno, hijo, un segundito, mi mami está en una capacitación. Y bueno, y también otra cosa que quería comentar es cómo hoy por hoy, por ejemplo, con Prometea, el sistema que es de lo que es nuestra justicia, en el ámbito nacional ya se está implementando la inteligencia artificial. Bueno, nada, eso quería No, hacer ese comentario. está buenísimo lo que traes a colación, Daniela, porque efectivamente tiene algunas limitaciones, algunos riesgos, y de hecho voy a hablar bastante sobre eso que mencionás dentro de un ratito. Sí, de hecho sí, está buenísimo y si querés,
cuando lo mencione, volvemos a traer a colación esto que acabas de mencionar, ¿sí? No, gracias a Bueno, vos. Yo voy a permanecer silenciada por obvias razones, igual. dale, dale, dale. Dale, igual cualquier cosita me interrumpen. Bueno, eh, más allá de la recomendación cinematográfica, volviendo al eje de la charla, que es la inteligencia artificial, la inteligencia artificial es, digamos, es un campo dentro de las ciencias de la computación, o incluso uno podría pensar en una intersección entre la computación, la matemática y el dominio experto de los campos en donde se aplica. Pero no es más que una tecnología hecha por humanos, que son algoritmos que procesan datos, ¿sí? E incluso la tecnología que hoy se está utilizando de manera más extendida, que es el deep learning o el aprendizaje profundo, no es más que un subconjunto de algoritmos que están dentro de la inteligencia artificial. No toda la inteligencia artificial es deep learning, no todo el deep learning es machine learning, que de hecho también es un subconjunto dentro de la inteligencia artificial. Hay un montón más de ideas, hay un montón más de cosas que se pueden resolver utilizando la inteligencia artificial que no son deep learning. Simplemente esto era más que nada terminológico, porque a veces se usan los términos de manera intercambiada y uno no sabe bien a qué se está refiriendo. Pero bueno, vayamos a tratar de entender un poquito cómo funciona la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Qué es lo que hay detrás de la inteligencia artificial o del deep learning? De hecho, hoy en día, como les decía, las tecnologías más deslumbrantes, las que están más en boga, utilizan deep learning, que son básicamente redes neuronales muy, muy grandes. No voy a explicar lo que es una red neuronal porque me tendría que meter en algunos detalles matemáticos que preferiría evitar. Em, pero simplemente me gustaría que se queden con estas dos ideas. En principio que no es magia, no es magia, ¿sí? No fue ni es magia. Básicamente tiene tres pilares. Uno es un modelo estadístico, ¿sí? Básicamente lo que hay subyacente detrás de un algoritmo de inteligencia artificial es un modelo estadístico, ¿sí? Y para poder generar ese modelo estadístico, ¿qué es lo que se utiliza? Se utiliza un gran volumen de datos justamente para poder encontrar relaciones en esos datos y poder generar el modelo estadístico y mucho poder de cómputo para procesar ese volumen de datos, ¿sí? Entonces, lo que hay en el fondo, uno podría pensar en la inteligencia artificial o al deep learning como estadística aplicada, estadística computacional, ¿sí? Eh, Esto también para, por ejemplo, eh, distinguirlo de lo que sería una búsqueda en una base de datos, ¿no? La inteligencia artificial no es que tiene una gran base de datos en donde va buscando en esa base de datos, entre todos los datos que tiene, sino que básicamente con los datos genera un modelo estadístico, ¿sí? Genera una función con ciertas probabilidades y después los datos los descarta, ¿sí? Y utiliza esa función estadística para poder predecir. Entonces, esto me da pie a introducir las dos fases que tiene el aprendizaje automático y ahora vamos a ver en un ratito por qué es interesante conocer estas dos fases. Una es el entrenamiento y otra es la predicción, ¿sí? O sea, tenemos dos momentos cuando hablamos de inteligencia artificial. Una es el entrenamiento del modelo, ¿sí? O sea, la generación básicamente de esa función. Cuando digo función es una función matemática, ¿sí? Es una función matemática que tiene millones de millones de millones de parámetros. Literalmente, no estoy exagerando, de hecho son miles de millones de parámetros, o sea, todavía mucho más de lo que puse en la diapositiva. Es una función que tiene un montón de parámetros, ¿sí? Que inicialmente no tienen un valor y que en la fase de entrenamiento, a través del gran volumen de datos, ¿sí? Se los va haciendo converger a cada uno de esos parámetros a un valor final, ¿sí? A un valor final que básicamente nos sirva para luego, con ese modelo estadístico, poder utilizarlo para hacer predicciones, ¿sí? O sea, una vez que iteramos millones y millones y millones y millones y millones de veces esa función, ¿sí?
con todos los datos que teníamos de entrenamiento, obtenemos digamos, una función con unos parámetros ya establecidos que nos sirve para poder predecir. ¿Para poder predecir qué? Bueno, por ejemplo, si algo es un rostro humano, para, por ejemplo, predecir si algo pertenece a una categoría, una imagen pertenece a una cierta categoría, no sé, si es un árbol, si es una casa, si es un perro, si es un gato, ¿sí? O, por ejemplo, para predecir la próxima palabra que una persona va a ingresar en un texto, ¿sí? Por ejemplo. Y lo interesante de esto es que básicamente el estado del arte actual de la inteligencia artificial eh, se dice que aprende, ¿no? La inteligencia artificial aprende, es entre comillas, porque si entendemos el aprendizaje como lo que hacemos los humanos, lo que hace la inteligencia artificial es completamente, pero completamente diferente a la forma en que los seres humanos aprendemos. Nosotras y nosotros, ¿cuántas imágenes de jirafas o cuántas jirafas tuvimos que ver en nuestra vida para poder decir esto es una jirafa? No nos llevaron a cientos y cientos de zoológicos y vimos millones de horas de video y millones de fotografías para decir, bueno, ahora sí, ahora sé lo que es una jirafa. Vimos jirafas acostadas, jirafas paradas, jirafas chicas, jirafas grandes. No, con pocos datos, ¿sí? Con muy poquitos datos desde chicos, aprendimos qué es una jirafa. La inteligencia artificial necesita millones y millones y millones de imágenes de jirafas en distintas posiciones, con distintas iluminaciones, con distintos fondos, para saber, para aprender, entre comillas, qué es una jirafa. Eso es muy interesante, ¿no? Y de hecho, si no recibe millones de imágenes de jirafa, no aprende bien lo que es una jirafa. Nosotros los humanos sí aprendemos bien, conceptualizamos muy bien a partir de poca información, a partir de pocos datos conceptualizamos muy bien. Entonces, hay una gran diferencia en la forma en que aprendemos los humanos. Es más, nosotros no leímos toda la literatura universal para aprender a escribir. Aprendimos a escribir con pocos datos. ChatGPT necesitó toda la Internet para poder funcionar como funciona hoy en día. Procesar toda la Internet. Imagínense la cantidad de texto que hay en toda la Internet. Es una cosa demencial, ¿sí? Bueno, esto para distinguir un poquito las diferencias significativas que hay entre cómo funciona un algoritmo que se dice que aprende y cómo funcionamos los seres humanos, que tampoco se sabe muy bien cómo, cómo aprendemos, ¿no? Las neurociencias han avanzado mucho, pero todavía es un problema abierto. Entonces, volviendo a cómo funciona la inteligencia artificial, esto que les decía, ¿no? Tenemos dos fases, la de entrenamiento del modelo estadístico y la de predicción. Entonces, en el modelo, supónganse que vamos a entrenar una inteligencia artificial eh, de imágenes, ¿no? De reconocimiento de perros y gatos, ¿no? Nosotros queremos distinguir si algo es un perro, si una imagen es un perro o es un gato, ¿no? Vamos a entrar en ese modelo sencillo. Entonces le pasamos un conjunto de datos de entrenamiento, ¿sí? A la función que nosotros vamos a querer generar para nuestro modelo estadístico, lo que les decía, ¿sí? Le pasamos un montón. Yo acá simplemente puse 6 fotos, pero imagínense que pasamos millones de fotos, millones de fotos, ¿sí? Y a cada foto la etiquetamos. Esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro. Bueno, hay alguien que lo tiene que etiquetar, ¿no? Porque la inteligencia artificial no se autoetiqueta a sí misma. O sea que hay personas que previamente etiquetaron, no sé si etiquetaron estas fotos, no sé si tienen presente, por ejemplo, cuando tienen que llenar un CAPTCHA que les dice, esto es una boca de incendio, esto es una escalera, esto es un auto, y ustedes van marcando, bueno, ustedes están etiquetando todas esas imágenes para que después Google, que son los dueños del reCAPTCHA, utilicen ese etiquetado gratuito que ustedes hicieron, que nosotros hicimos, para poder mejorar sus algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, con un conjunto muy grande de imágenes etiquetadas, algunas con gato y otras con perro, se entrena básicamente el modelo estadístico, ¿sí? Se generan las probabilidades de esos millones de parámetros para que luego, ¿qué podamos hacer? A ese modelo estadístico que ya fue entrenado, que ya fue optimizado, le pasamos
una nueva imagen y el modelo estadístico nos diga con una cierta probabilidad, si esto es un gato o esto es un perro, ¿sí? Una vez que ya tenemos nuestro... Y esta sería la fase de predicción, ¿no? Entonces le pasamos una nueva imagen y el modelo estadístico me va a decir, bueno, esta imagen que me pasaste y con un 0,999, o sea, con un 99,9% de probabilidad, es un gato. Y nosotros decimos, bueno, esto es un gato, ¿sí? Entonces, perfecto, esas son las dos fases. ¿Qué pasa si le hubiésemos pasado pocas imágenes? Y hubiese aprendido más o menos. Por ahí nos decía ahí esto con un 52% de probabilidad es un gato. Y bueno, ¿es un gato o no es un gato? Digamos, con ese valor de probabilidad uno no podría decir, ¿no? O al menos no estaría completamente seguro. Entonces, cuanta más información se usa en el entrenamiento, mejora lo que se conoce como la accuracy o lo que se conoce como la precisión, ¿sí?, de un sistema de inteligencia artificial para poder predecir. ¿Cómo se hace, por ejemplo, con ChatGPT, en donde se entrena con texto? Es un poco diferente, pero la idea subyacente de base de estadística y probabilidad es la misma, ¿sí? Para poder justamente predecir cuál es la siguiente palabra que se tiene que generar, o sea, elegir la palabra más probable que haya que generar a continuación. Es un poquito diferente al modelo, pero las bases son las mismas. Algunas aplicaciones que existen de la inteligencia artificial, muchas por ahí ya las conocen. El análisis digo, aplicaciones muy valiosas, muy interesantes, ¿no? El análisis de imágenes médicas o satelitales, el análisis de imágenes médicas para, digamos, funcionar como un complemento para la toma de decisiones médicas, ¿no? No digamos, para tomar decisiones per se la inteligencia artificial, sino para ayudar a los médicos a tomar decisiones o para identificar patrones o para identificar cuestiones que por ahí no son fáciles de ver a simple vista o para señalar aspectos que por ahí no son triviales de ver. Para la traducción de texto, por ejemplo, Google Translate usa Deep Learning para traducir texto, reconocimiento del habla o generación del habla también, la identificación de personas. Por ahí muchos de ustedes hoy en día utilizan aplicaciones de los bancos que les pide hacer un reconocimiento facial. Sistemas de recomendación, como por ejemplo YouTube, Netflix, o sea, son sistemas que basados en nuestros intereses previos o en lo que vimos o escuchamos previamente, nos recomiendan contenido. Y bueno, y lo que se conoce como la inteligencia artificial generativa, ¿no? Generación de nuevos textos, de nuevas imágenes, de nuevos audios, de nuevos videos, etcétera, como lo que sería ChatGPT, como lo que sería DALL-E, etcétera, ¿sí? Acá les quería mostrar un ejemplo artístico también, digamos, porque no solamente se puede utilizar para resolver un problema, digamos, por ahí concreto, no sé, que soy un médico y necesito tal cosa, o soy un ingeniero agrónomo y necesito procesar tal imagen satelital, sino, digamos, un ejemplo también artístico, ¿no? La aplicación de la inteligencia artificial al arte. No sé si saben quiénes son las fotos de estas personas, pero no son fotos reales, ¿sí? Son fotos generadas por inteligencia artificial o imágenes generadas por inteligencia artificial por un artista que después, si lo quieren chusmear, su Instagram es ya abuelas, o sea, inteligencia artificial abuelas, así lo pueden buscar en Instagram, que a partir de fotos de personas desaparecidas en la última dictadura militar, en este caso tomé las fotos de Graciela Irene Quesada y de Guillermo Marcos García Cano, son fotos que están publicadas en el sitio de abuelas. A partir de esas fotos generó imágenes de quién podría ser la hija o el hijo, porque no se sabe si fue una hija o un hijo, los que tuvieron en cautiverio. Y
generó, digamos, una imagen suponiendo que esa persona hoy en día tiene 45 años, más o menos, ¿no? Del orden de los 45 años. Por supuesto, esto es artístico, no es una imagen ni real, ni necesariamente precisa de cómo se verían esa persona, cómo se vería esa persona hoy en día, ¿sí? Y dentro de unos minutos, si no lo menciono, háganme acordar, porque es importante. Esto no es una generación científica a partir de una persona que conoce, digamos, cómo evolucionar a partir de un conjunto de fotos, cómo evolucionar las posibles formas en que se ve una persona hoy en día. Esto es utilizar un algoritmo cerrado de inteligencia artificial para generar fotos y puede tener sus problemas, como ahora vamos a ver, ¿sí? Algunas limitaciones, muchas, que tiene la inteligencia artificial. En principio, la cantidad de datos que, sobre todo las aplicaciones estas generales que les digo, ¿no? Las que usan Deep Learning, ChatGPT, BARD, DALL-E, son aplicaciones que requieren de un procesamiento, sobre todo en la fase, lo que les decía, en la fase de entrenamiento, ¿no? Los datos que le tenemos que dar de insumo para generar el modelo estadístico requieren una cantidad gigantesca, pero abrumadora de datos, una cantidad absurda de datos. Por otro lado, algunos problemas que se presentan. Bueno, esos datos, ¿cómo los obtuvieron? ¿Violan los datos violan, digamos, las regulaciones de privacidad de esos datos al utilizarlos para entrenar un modelo de inteligencia artificial? ¿Qué pasa con los derechos de autor? Por ejemplo, pensando, no sé, en chat GPT. Si nosotros le pedimos a ChatGPT que nos genere una pequeña historia de 500 palabras o un microrelato de 800 palabras, lo va a generar. Lo va a generar. ¿Utilizó material con derechos de autor ChatGPT para poder entrenar su modelo? ¿Está violando los derechos de autor al basar la generación de un texto en función de otro texto que tenía derechos de autor para el entrenamiento de ese modelo? Bueno, son problemáticas que vienen apareciendo, que no hay una respuesta dada, pero que sí son problemas que van apareciendo en el dominio público. Algo también interesante del rol que juegan los datos, ¿sí? En la generación del modelo estadístico, es que si uno le pasa malos datos, y ahora vamos a ver a qué nos referimos con malos datos, al algoritmo, ¿sí? Que genera el modelo estadístico en la fase de entrenamiento, lo único que acaba por decir son malos resultados, ¿sí? O sea, malos datos de entrada, y ahora vamos a ver qué significa que algo que sea un mal dato, produce malos resultados, ¿sí? Así que solamente gran cantidad de datos no alcanza. Tiene que ser una gran cantidad de datos y de calidad. Y de calidad no me refiero a que sean imágenes de alta calidad ni texto de alta calidad, sino, ahora vamos a ver a qué nos referimos con calidad, pero son datos de calidad, ¿sí? Datos bien seleccionados, sería la manera más fácil de expresarlo. Otra de las limitaciones que tienen, insisto, el deep learning, no la inteligencia artificial en general. Hay algoritmos de machine learning que no usan tantos datos ni tanto poder de procesamiento. Yo he generado un montón de modelos de inteligencia artificial sin tener más que una computadora, pero claramente los modelos que genero no son ChatGPT, no son DALL-E, no son Google Translate, ¿sí? Son modelos mucho más acotados, por ahí con fines mucho más específicos, ¿sí? Quizás no con tanta precisión. Pero bueno, estas aplicaciones más de uso general, la realidad es que solo muy pocas empresas en el mundo y muy pocas empresas, mencioné estas tres y creo que me sobran los dedos de una mano para contarles todas las empresas que hoy en día, y probablemente durante mucho tiempo, tengan el hardware necesario para poder almacenar todos los datos que les estoy diciendo que necesitan como insumo el entrenamiento de estos modelos. Todo el procesamiento, o sea, la cantidad de iteraciones que se tienen que hacer para poder generar el modelo estadístico es abrumadora. Se necesita una cantidad de procesadores
increíble. La verdad que Google, Meta, Microsoft, alguna que otra más, son las que hoy en día tienen el hardware suficiente como para poder generar estos monstruos, ¿no? Digo monstruos por lo grande, ¿no? No porque sean monstruosos, sino eh, porque no hay otras entidades, ni siquiera uno no piensa, bueno, pero un país no puede llegar a tener la capacidad de hardware desde Argentina. La verdad es que hoy en día no, la cantidad de data centers que tienen estas empresas a lo largo y ancho del mundo es realmente increíble, e incluso eh, nada, tienen mucho poder que mucho más Estado, no les estoy diciendo ninguna novedad. Bueno, ¿qué nos queda al resto del mundo, no? ¿Qué nos queda al resto de los mortales? ¿Solamente consumir los productos que generan estas empresas? Otra pregunta, ¿y el impacto ambiental de gastar y gastar y gastar y consumir una cantidad impresionante, pero impresionante? No quise traer datos para no ponernos demasiado técnicos, pero la cantidad de energía que consume el entrenamiento de estos, porque aparte no es que dicen, bueno, este es el algoritmo. Bueno, van probando un montón de algoritmos, ¿no? Hasta que con algunos les dan buenos resultados. La cantidad de tiempo que insume y la cantidad de procesamiento y la cantidad de energía que se consume es demencial, es increíblemente alta. Eh, bueno, eso tiene un impacto ambiental, la generación de dióxido de carbono, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué no usas menos datos para gastar menos energía? Bueno, si usamos menos datos, los algoritmos actuales con menos datos no funcionan bien. Insisto, para que funcionen bien se necesitan procesar un montón de datos. ¿Hay investigación en inteligencia artificial de algoritmos que usen menos datos? Sí, la hay. ¿Han tenido grandes resultados? Por el momento, no. Por el momento, lo mejor que se conoce es muchos datos, mucho poder de cómputo y resultados medianamente buenos para al menos estas aplicaciones que estuvimos viendo. Para traer un poquito a colación lo que había dicho la compañera hace unos minutos, otro de las limitaciones, y esta por ahí es la que más me encanta hablar y tiene mucha relación con lo que dijo la compañera hace unos minutos, tiene que ver con los sesgos. Y acá hablamos de sesgos algorítmicos o sesgos en los datos de entrenamiento del algoritmo, estos datos que yo le decía, bueno, cuando yo les decía, bueno, le pasamos un montón de imágenes y de perros y de gatitos para poder predecir luego qué es un perro, qué es un gato, algo que por otro lado los humanos ya hacíamos muy bien, no es tipo, ahora la inteligencia artificial resuelve un problema que los humanos no podíamos resolver. Este al menos era un problema que ya sabíamos resolver bastante bien. Pero bueno, supónganse que este es nuestro conjunto de entrenamiento, ¿no? Tenemos estos perros, tenemos estos gatos, ¿sí? Y ahora le decimos al sistema de inteligencia artificial, bueno, decime cuál es la probabilidad de que esto sea un perro o que esto sea un gato. O sea, decime qué es un perro o es un gato? ¿Ustedes qué dicen que va a responder el sistema? Supónganse que le pasamos muchas más que 6 imágenes, ¿no? ¿Qué dicen? Sí, O sea, perro, yo veo perro, claramente un perro. perro. Un gato va a decir. Gato, gato. Algunos dicen perro, algunos otros dicen gato. Bueno, lo más probable es que, no sabemos, pero lo más probable es que diga gato. Y bien sabemos que es un perro, nosotros sabemos que es un perro, pero muy probablemente el sistema diga que es un gato. ¿Por qué? Porque los datos que le dimos de entrenamiento a este sistema están sesgados. ¿Sesgados de qué manera? Y acá es bastante obvio que todas las imágenes de gatos que le pasamos son de gatitos blancos, mientras que las imágenes de perros que le pasamos son perros negros. Con lo cual, con alta probabilidad y con estos datos, el color determina la categoría. ¿Sí? Entonces, solamente observando el color y mirando que en esta foto predomina el blanco, uno no, digamos, el sistema va a haber aprendido que esto es un gato. Entonces, lo que decimos acá es que, obviamente, este sistema tiene un problema, no funciona bien, y el problema está en la selección que se hizo en los datos que se usaron para el entrenamiento de ese sistema. Esos datos están sesgados. ¿Por qué están sesgados? Porque no representan cabalmente el conjunto
de gatos que existen en el mundo y representa cabalmente el conjunto de perros que existen en el mundo, porque no todos los perros son negros ni todos los gatos son blancos, ¿sí? Entonces, el sistema lo que va a estar haciendo es aprendiendo mal un concepto o una categoría, que es el de gato y el de perro, pero por cómo estuvieron seleccionados los datos. Lo interesante es que el sistema no es ni bueno ni malo, sino que básicamente genera una función estadística o de probabilidad a partir de unos datos que le pasan, un conjunto de datos que le pasan seres humanos, ¿sí? Los que nos equivocamos fuimos los seres humanos que elegimos este malísimo conjunto de datos para entrenar a un modelo para decidir si algo es un gato o un perro, ¿sí? Entonces, digo, para también ver dónde está a quién le cabe la responsabilidad en este punto, ¿no? Y uno podría decir, bueno, tampoco es tan grave si le pifiamos a categorizar un perro o un gato, pero, bueno, hay ejemplos que son un poquito más preocupantes, como por ejemplo esta es una historia real, ¿sí? A partir de ahora es todo historia real. Este fue el de los perros y gatos, es un ejemplo que me inventé, pero esta es una historia real, que es el caso de una investigadora que se llama Joy bueno, es muy difícil de pronunciar, pero Wolowini, eh, eh, que es una investigadora eh, que quiso utilizar inteligencia artificial con fines artísticos, con su propia cara, y que le pusiera distintos fondos detrás a su cara. Bueno, quería, digamos, realizar una producción utilizando su cara con distintos fondos. Para ello utilizó un producto comercial ya existente, ¿sí? Que reconocía caras. O sorpresa, su cara no la podía reconocer. No la reconocía. El sistema de reconocimiento facial no podía reconocer su cara. ¿Cuándo sí la reconocía? Cuando se ponía una máscara blanca. Cuando se ponía una máscara blanca, detectaba su cara. ¿Qué es lo que estaba? Y no pasaba solo con ella, ¿no? En general, digamos, con los rostros de personas negras, el sistema era menos eficaz detectando los rostros, con el rostro de personas blancas era más eficaz, los detectaba con mayor probabilidad. ¿Esto a qué se debía? Bueno, justamente que los datos de entrenamiento, los datos de caras de personas que habían utilizado en ese sistema, estaba sesgado justamente por la proporción de personas blancas y negras que había en la muestra, ¿sí? Si uno toma el 95% de rostros son de personas blancas y el 1%, 2% o 5% de personas negras, va a fallar justamente porque no estaban balanceados los datos de entrada. Y así como este ejemplo de el reconocimiento de una cara, lo podemos ver no solamente para reconocer o para predecir, sino también para generar contenido. Y estas fotos, no son fotos en realidad, son imágenes, las saqué de un paper que publicaron los creadores de DALL-E, que es un sistema en donde uno escribe texto y le produce imágenes a partir de ese texto. ¿Sí? Uno escribe texto, acá está en inglés, pero uno puede escribir texto en otros idiomas y te genera una imagen. Fíjense el tema de los estereotipos, ¿no? Con este sistema. Acá se le pedía que generara una foto de un asistente, bueno, a personal assistant, ¿no? Un o una asistente personal. Fíjense las imágenes que generó. Todas mujeres blancas, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Acá se le pidió que genere imágenes de una o un abogado, porque también es neutro en inglés. Bueno, creo que los resultados están a la vista, no hace falta que lo explique demasiado. En principio son todos hombres, aparentemente no existen mujeres abogadas, aunque justo recién había una. Qué raro, según DALL-E no existen. Y si les digo, si le pidiese al sistema que me genere una imagen de un SEO con mayúscula, ¿no? ¿Ustedes qué dicen que va a generar? Yo, si me la tengo que jugar, digo personas, caras árabes, chinos y personas negras y todas mujeres. No pareciera que fuese a generar eso, no, obviamente generó
todas personas de mediana edad en general, hombres de traje. Bueno, claramente no hace falta que abunde en demasiadas palabras, pero hay un sesgo bastante importante digamos, en la data que generan este tipo de aplicaciones. ¿Y esto a qué se debe? ¿Se debe a que es malo, digo, éticamente malo el sistema en sí que tiene, digamos, que quiere generar este tipo de cosas? No, no porque no tiene sentimientos el sistema, sino que básicamente aprendió a partir de los datos que consumió para el entrenamiento del modelo que cuando se asociaba la palabra SEO con una imagen, se la asociaba con este tipo de imágenes. Personas blancas, en traje de mediana edad. ¿Sí? Lo mismo con los ejemplos anteriores. Entonces uno me dirá, ah, bueno, pero esto se corrige fácil, porque ahora yo le paso imágenes de CEOs chinos, árabes, mujeres de distintas edades, abogadas, etcétera, digamos, y lo resuelvo. Bueno, sí, lo resolví para estos 3 casos. ¿Cuántos más casos hay? Esto es lo que se sabe que funciona así, pero digamos, hay infinitas categorías, ¿no? Entonces, ¿cuándo está bien balanceada? ¿Cuándo están bien balanceados los datos con los que se entrena y cuándo no, digamos? O sea, hay que ser muy, muy cuidadoso y eso excede a la informática en cómo se generan, cómo se obtienen los datos de entrenamiento de los algoritmos. Si no, se producen este tipo de sesgos. Otro ejemplo, Google Translate. La frase "la programadora llama al niñero", la pasamos al inglés de programmer call the babysitter. Programmer y babysitter son neutros en inglés. Bueno, hagamos la vuelta. Veamos qué traduce a la inversa. La programadora llamó a la niñera, el programador llamó a la niñera. Bueno, hizo un bastante buen esfuerzo en que me dio 2 posibilidades, que puede ser programador o programadora, no así que puede ser al niñero, ¿no? Es niñera. De hecho, hace un par de meses, incluso, sí, creo que solamente un par de meses, solamente devolvía lo segundo, el programador llamó a la niñera. Hoy en día ya Google Translate agregó esta opción de género, pero a la primera palabra, que tenga género. No te genera las 4 posibilidades o no te genera un slash que te diga programador, programadora, niñero, niñera, o te hace alguna observación con respecto a eso, sino que, bueno, nada. Si aparece una cuestión de género después de la primera palabra, y bueno, que sea que sea con el sesgo que sea. ¿Sí? Acá en este caso, literalmente puso niñera y no niñero, que en realidad era el sentido de la frase original. La programadora llamó al niñero. Bueno, ¿qué más sesgos? ChatGPT, por ejemplo. Y voy a empezar a apurar porque ya voy como una hora. Más o menos, esto, la verdad que no soy lingüista, así que no lo sé a ciencia cierta, pero sé que existen miles de lenguajes. Aproximadamente, por lo que estuve viendo, existen aproximadamente 7000 lenguajes vivos o que se utilizan, digamos, hoy en día en el mundo. Con ChatGPT solamente lo podemos usar en 100 idiomas. ¿Sí? O sea, hay 6900 en los cuales no podemos usar ChatGPT, o sea que hay al menos 6900 personas, si solamente hubiese una persona por cada uno de los idiomas, que no pueden usar ChatGPT en su idioma. Ahora bien, de los 100 idiomas en los que se puede usar, solo en unos pocos, adivinen en cuál funciona mejor, se puede usar bien. ¿En cuál funciona mejor? A que no sabían. En inglés. En inglés, ¿sí? También funciona bien en español, para nuestro beneficio, y en francés, en alemán, en algunos otros idiomas, pero en inglés es en el cual funciona mejor de los mejores. Y después hay otros idiomas en los que funciona bastante, bastante mal, o muy, muy mal. Hay un montón de papers escritos al respecto. La pregunta es, ¿por qué funciona mejor en inglés, no? Bueno, básicamente porque los datos que se utilizaron para entrenar a ChatGPT son justamente son los textos que se generaron en Internet. O sea, básicamente lo que hicieron con ChatGPT es consumir los datos textuales de la Internet y utilizarlos para entrenar ese modelo estadístico, ¿sí?
Y oh casualidad, en Internet la mayor cantidad de contenido está escrito en inglés. Por eso es bastante más eficaz en inglés que en otros idiomas que están subrepresentados o en los cuales hay menos textos en Internet. De hecho, hay algo bastante curioso, que es que más del 50% del contenido de Internet está en inglés, pero solo el 5% de los hablantes del mundo son angloparlantes nativos. O sea que está sobrerepresentado el inglés por sobre otros idiomas si lo tomamos en relación a la cantidad de hablantes que hay de cada uno de los idiomas, ¿sí? Así que ya empezamos a ver que no todo lo que brilla es oro. Ahora vamos a hablar algunas cositas más de ChatGPT. Más sesgos, y esto va en relación con lo que decía la compañera anteriormente. Bueno, se ha utilizado inteligencia artificial en distintos problemas para tomar decisiones. Por ejemplo, en Amazon se venía utilizando un sistema de inteligencia artificial en los procesos de selección de personal. ¿Qué es lo que notaron? Que digamos, programa de inteligencia artificial discriminaba particularmente a las mujeres. ¿Por qué? Porque Amazon, bueno, utilizaba este sistema de reclutamiento para contratar personas en el área de informática. Y no sé si sabían, pero en el mundo de la informática hay un desbalance muy fuerte entre la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres que forman parte de la fuerza laboral. En general, más o menos es entre 9 a 8 cada 10 personas son hombres y 1 a 2 son mujeres. Entonces, este sistema de inteligencia artificial, ¿con qué se lo habían entrenado? Justamente con los datos de las personas que ya venían trabajando en Amazon, que eran principalmente hombres. Entonces, ante una candidata mujer, tenía menos probabilidades de que el sistema la escogiera meramente porque la estadística decía que era más probable un hombre que una mujer que accediera a ese puesto. Miren qué loco, ¿no? O sea, la propia data, que ya es discriminatoria en sí, digamos, porque esa data surge de la realidad. La realidad es que tenemos muy sesgado el mercado laboral en informática hacia los hombres. Bueno, el propio sistema de inteligencia artificial, utilizando esa data, que además hace mucho tiempo se quiere tratar de revertir esa tendencia, ¿sí? Bueno, la misma inteligencia artificial la seguía promoviendo. Lo que decía la compañera en relación a las decisiones en el sistema judicial, por ejemplo, en Estados Unidos se utilizaba un sistema de inteligencia artificial para determinar cuál era, digamos, ¿cómo se llama? La probabilidad de que una persona cometiera, por ejemplo, un delito, ¿no? Adivinen a qué personas les daba más probabilidad. A las personas negras. ¿Por qué? Bueno, porque también en el sistema penitenciario de Estados Unidos representan la mayor proporción las personas negras. Entonces, justamente, como bien entrenado estos algoritmos con los datos del sistema penitenciario, bueno, la probabilidad de que alguien cometiera un delito era más alta si era negro que si era blanco. Bueno, mismos sesgos que digamos, en sistemas que se utilizaron para cuestiones de salud, que también discriminaba a las personas negras. Y este es buenísimo, este es local. Esto pasó hace, no me acuerdo, creo que fue en el 2018, 19, por ahí. Ahora no me acuerdo exactamente, pero más o menos por esa fecha, en donde esto es una declamación, ¿no? Que se usó, igual es cierto que se usó inteligencia artificial para prever embarazos adolescentes. Aquellas niñas que están predestinadas a un embarazo adolescente. No sé si les sonó la noticia en su momento. Eh, Les dejo, si les interesa, para que lean por qué está muy mal todo, todo eso. Les dejo este link, después profundizan ustedes, pero bueno, son muy malas aplicaciones de la inteligencia artificial y que todas básicamente tienen problemas de sesgos en los datos.
Obviamente, no se imaginan quiénes tenían más probabilidad de quedar embarazadas. Bueno, no hace falta que lo diga. Algunas otras limitaciones, y estas sobre todo están relacionadas con ChatGPT. Las alucinaciones. Ustedes me dirán, ¿qué será una alucinación? A ver, por ejemplo, vamos a hacer para jugar un poquito. ¿Quién sabe cuánto es 277 por 958? Bueno, a priori sabemos resolver esa cuenta, por ahí no la sabemos resolver mentalmente porque son dos números medianamente grandes, pero sí lo que me pueden decir es que va a ser igual a dar vuelta los factores, ¿no? 277 por 958 va a ser igual a 958 por 277. Y si hacemos la cuenta con papel y lápiz, como lo hacíamos en su momento, o si utilizamos una calculadora, ¿qué resultado nos va a dar? Nos va a dar este resultado, nos va a dar 265.366. Muy bien. ¿Y por qué nos estás contando esto? ¿A cuento de qué viene? Bueno, preguntémoselo a ChatGPT. Acuérdense, 265.366. 265.366. Le pregunto a ChatGPT. 265.066. Era 366. Epa, ¿qué pasó acá? Yo le pregunté. 276. Esto, lo que está arriba es lo que yo le pregunté a ChatGPT. 277 por 958 igual, son los mismos números que les mostré antes, y me dice ChatGPT, el producto de 277 multiplicado por 958 es igual a 265.066. Está mal. Esto está mal y es un problema que ya sabíamos resolver nosotros en la primaria. Desde hace muchísimo tiempo que lo sabíamos resolver. Bueno, está bien, por ahí tuvo un mal momento, un lapsus, ChatGPT, entonces digo, bueno, le voy a preguntar de nuevo, le voy a dar una segunda oportunidad. Le pregunto al revés, por ahí funciona mejor con el 958, el 277 y preguntándole con otras palabras. ¿Qué me responde? Que 958 por 277 es igual a 265, 166. No solamente no me respondió la respuesta correcta, sino que además me respondió una respuesta distinta a la que me respondió antes. ¿Por qué pasa esto? En principio, ChatGPT hoy en día no puede resolver problemas matemáticos, o sea, cuentas, aritmética básica. Solamente sirve para texto, ¿sí? Pero de todas maneras, algo te intenta responder. Y lo que te intenta responder no siempre está bien, ¿sí? Y a menos que uno valide lo que te responde, a menos que uno esté advertido de que ChatGPT puede responder cosas que no son ciertas, que son falsas, incluso que son inventadas, fíjense que acá nos responde con seguridad, el producto es tanto, no nos dice, y la verdad que no lo sé, pero por ahí me imagino que debe estar cerca de tanto, ¿no? Responde fruta, ¿sí? Se equivoca. Entonces, a menos que estemos advertidos de que esto sucede y podemos estar generando información que es completamente errónea, en la que ChatGPT con total seguridad nos responde que es así. Esto se conoce como alucinaciones. De hecho, cuando uno abre ChatGPT, lo primero que le dice es chequea los hechos. Si bien nosotros tomamos medidas para contrarrestarlo, ChatGPT te puede devolver información inadecuada. Y no se recomienda que se utilice para obtener una recomendación o para obtener consejos. Y lo más interesante es que justamente como ChatGPT es un modelo estadístico que trata de producir con la mayor probabilidad, habiendo calculado la mayor probabilidad posible de cuál es la próxima palabra a generar, ¿sí? Siempre, siempre, por más que la app se mejore, por más que lo reentrenemos con más datos, por más que, digamos, eventualmente Google vaya mejorando la aplicación, siempre, 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 y esto es a nivel teórico, va a producir alucinaciones. O sea, siempre vamos a poder ingresarle un texto tal que produzca un texto que sea falso, que sea fruta, que no sea verdad. ¿Sí? Porque la cantidad de posibilidades de texto que le podemos ingresar son infinitas y los textos con los cuales aprendió son finitos, por más que sean muchos. ¿Sí? Entonces siempre va a producir alucinaciones. No hay conjunto de datos suficiente para que no alucine. Se le dice así alucinaciones en inglés. Bueno, otra cuestión más que son los filtros burbuja, que esto se los dejo para que lo chusmeen, que son básicamente, digamos,
como si uno digamos, no trata, esto está más relacionado con los sistemas de recomendación, ¿no? Netflix, que vimos Arma Mortal 1 o no sé, una comedia y nos recomienda otra comedia y bueno, los sistemas o YouTube, escuchamos una canción de reggae y nos recomienda otra de reggae o artistas similares, qué sé yo. Bueno, los sistemas de recomendación producen lo que se conocen como filtros burbuja, que es básicamente un achicamiento de nuestra experiencia intelectual. Básicamente, ¿por qué? Porque en vez de ofrecernos cosas distintas a lo que ya conocemos, o sea, ampliar nuestra visión del mundo, lo que hace es reproducirla. Simplemente perpetúa, ¿sí?, lo que ya conocemos, lo refuerza, ¿no? A mí me gusta esto, entonces los algoritmos me siguen mostrando cada vez más y con mayor frecuencia lo que a mí ya me gusta. Entonces, en vez de ampliar mi espectro, lo que hago es achicarlo. Esto es lo que se conoce como filtros burbujas y es un problema, digamos, que si uno no está advertido, de cómo romper la burbuja, ¿no? De cómo salirse y buscar por otros lados y no seguir al rajatabla las recomendaciones, justamente achican, ¿no?, nuestro espectro intelectual. Hay un libro muy interesante que se llama The Filter Bubble, de Eli Pariser, del 2011, que si les interesa, no es técnico el libro, es muy interesante. Bueno, y ya vamos a ir cerrando porque quiero hablar un poquito de inteligencia artificial y educación, pero algunas notas más de, de inteligencia artificial y digamos el impacto que puede tener en el mundo laboral. No sé si escucharon que en Pilar abrió una sucursal de Carrefour que no está atendida por humanos, solamente se utiliza inteligencia artificial para detectar las personas que entran y que salen y los productos que escogen de las góndolas, y una vez que están por salir les cobra en función de los productos que haya retirado de las góndolas. Esto no es ciencia ficción y no ocurrió en Suiza, sino que está ocurriendo acá, en el AMBA, en Argentina. Esto es una noticia de hace un par de meses. No es ciencia ficción. eh, y no hay ninguna persona atendiendo el supermercado. Por supuesto, sí hay repositores porque no hay robots que estén reponiendo las góndolas, pero no hay cajeros, por ejemplo. Entonces, una de las grandes preguntas y de los grandes riesgos y de las grandes problemáticas que debemos empezar a pensar y a discutir es, bueno, ¿qué sucede con los sistemas de inteligencia artificial y el trabajo, ¿no? Hoy en día, digamos, yo les dije, el estado del arte actual de la inteligencia artificial resuelve problemas mucho más sencillos de los que nosotros como humanos en general podemos resolver, pero sí resuelve un montón de problemas que hoy en día los están resolviendo personas, como por ejemplo ser cajeros. Eso ya es algo que puede resolver la inteligencia artificial. En los call centers, las personas que atienden los llamados, eso también, por la propia dinámica de los call centers, ¿no? Porque digamos es bastante eh, limitada el grado de libertad que tienen las personas que atienden los call centers. Hay un libreto, ¿no? No se pueden salir mucho del libreto. Bueno, ese tipo de libretos también los pueden seguir bastante bien las inteligencias artificiales. Repartidores, si bien esto ya también implica la robótica, digamos, son problemas que ya puede resolver. De hecho, hay algunos países del mundo donde están empezando a implementar repartidores robots. Diseñadores, acá nos metemos en un terreno complejo porque nosotros hablamos, los diseñadores se supone que crean, ¿no? Un diseñador gráfico crea un contenido, crea un logo, crea una imagen, crea distintos tipos de, ¿cómo se llama? De imágenes. Bueno, la inteligencia artificial ya vimos que puede generar imágenes nuevas. ¿Son nuevas? ¿Son creativas? Y bueno, esa es una gran discusión, ¿no? Porque utilizó imágenes preexistentes para poder entrenar un modelo que genere, no que cree imágenes o que cree sonidos o que cree texto. Doblaje de la voz, ya hay empresas que están reemplazando actores de doblaje, por ejemplo, eh, traductores de doblaje, y que están reemplazando a los actores. Bueno, ¿cuál es la solución? No sé, yo soy informático. No es que me quiera lavar las manos, pero nadie tiene una respuesta tampoco a esta pregunta. Es un debate completamente abierto, actual. Y lo que sí está muy interesante para empezar a pensar es justamente
cuál debería ser el rol de la política en todo esto, ¿no? Porque acá todo esto lo voy a decir a título personal, pero bueno, la factibilidad de una tecnología no implica necesariamente su uso, ¿no? Digamos que una tecnología sea posible no signifique, uno, que la tengamos que usar, o dos, que la tengamos que usar de todas las maneras posibles, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Por ahí les parece un poco exagerado lo que voy a decir, pero la clonación es una tecnología, es algo posible. Éticamente llegamos a un acuerdo de que no podemos clonar personas, ¿sí? Podría ser factible, podríamos estar clonando personas, es una tecnología. ¿Lo hacemos? No. ¿Por qué? Porque justamente como sociedad decimos, bueno, por más que algo sea posible, no vamos a hacer uso de esa posibilidad. No estoy comparando que la IA sea la clonación, simplemente estoy diciendo, estoy dando un ejemplo de algo que es posible y que no lo llevamos a cabo. Tampoco que una tecnología sea posible no quiere decir que esté desregulada, ¿sí? No quiere decir que no haya legislación acerca de cómo se debe usar esa tecnología. Y un ejemplo muy concreto es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica no hace como Google, que lanza Microsoft, que lanza ChatGPT, ¿sí? Y después va viendo cuál es el impacto que tiene en la sociedad. La industria farmacéutica se rige por un montón de protocolos, por un montón de regulaciones, por un montón de procesos para poder sacar al mercado o para poder socializar un medicamento o incluso una vacuna inclusive en una situación desesperante como pudo haber sido una pandemia, ¿sí? Se demoró un montón de tiempo, digamos, todo el proceso de generación de vacuna porque tiene un montón de controles, un montón de experimentación en distintas fases, ¿sí? Bueno, hoy en día lo que sucede con la IA es diferente. Primero sale al mercado y después vamos viendo, ¿no? Vamos viendo, uy, sí, acá tenía un sesgo, uy, acá sí puede ser peligrosa, acá responde cualquier cosa y la vamos mejorando, ¿sí? Pero no hay todo un proceso de regulación, digamos, de análisis de esa tecnología previa a salir al mercado. Además de que hay una competencia feroz entre las distintas empresas a ver quién saca la última joya tecnológica. Otro ejemplo de regulación que quizás es inclusive más reciente y bastante resonante es el de Airbnb. De vuelta, es un producto tecnológico, Airbnb, un sitio de alquileres temporarios, que en su momento estuvo completamente desregulado y ahora hay muchos países que están diciendo, no, espera, esto nos genera un problema en la sociedad. No queremos ese problema en la sociedad, regulemos esta tecnología, ¿sí? Bueno, y esto viene de la mano de qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Esta es una pregunta que no voy a responder, sino que planteo. Pero lo que sí es seguro y lo que sí ya está empezando a pasar es que hay varios países que están empezando a regular y legislar al respecto, ¿no? Digamos, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, o cómo se debe hacer, qué normas debe seguir para poder sacar sistemas de inteligencia artificial. Bueno, esto de la IA y la desinformación es un poco lo que traía a colación al principio con los deepfakes, el deepfake este de Obama. Todavía no se conoce cómo, digamos, saber si algo es un deepfake o no. Digamos, es un problema abierto de la informática todavía. Lo mismo con las fake news textuales, ¿no? Ahora uno podría usar ChatGPT para generar de manera automatizada fake news. ¿Cómo hacemos para reconocer si un texto es una fake o no? Y más allá de que reconocerlo o no, justamente para que aparezca algún indicativo para las personas que consumen ese producto o ese texto o esa foto o ese video de que efectivamente eso fue generado por una inteligencia artificial. Para ir cerrando y antes de hablar de educación y inteligencia artificial, no crean que todo esto fue una diatriba. No soy un ludista, no estoy en contra de la tecnología, no estoy en contra de la inteligencia artificial. De hecho, soy informático y me parece muy interesante y muy eh, eh, desafiante, digamos, a nivel cognitivo. La inteligencia artificial me parece un gran campo de conocimiento. No es una diatriba, ¿sí? Simplemente lo que les quería hacer notar es que es una tecnología que no es magia, que es un modelo estadístico que se produce con muchos datos, datos que fueron seleccionados por personas, ¿sí? O que más allá de que no hayan estado seleccionando uno a uno los datos, eligieron
decidieron, bueno, voy a utilizar este conjunto de datos que puede estar sesgado, ¿sí? Y que se puede utilizar de manera hiper mega positiva en un sinfín de campos. Hay un montón de problemas interesantes y útiles en los cuales la inteligencia artificial nos puede ayudar un montón, ¿sí? Y que ya tiene, digamos, aplicaciones muy concretas. Pero también tiene sus limitaciones importantes, que fueron las que estuve mencionando, y también sus riesgos, ¿no? El tema de, por ejemplo, la confianza en la información que consumimos o el riesgo que puede empezar a suponer en el ámbito laboral. Yo lo que pienso es que, como toda herramienta, debe ser una herramienta al servicio de las personas y no al revés, ¿no? Que las personas debemos ponernos al servicio de las herramientas que van saliendo, sino que debe servir justamente para, para nuestras, digamos, tareas cotidianas y no nosotros ponernos al servicio de esa tecnología. Y de hecho, algo bastante curioso que pasa, que se llama el sesgo de automatización. El sesgo de automatización es creerle a lo que dice una máquina, ¿sí? Porque lo dice una máquina o un sistema de inteligencia artificial, para el caso, entonces es verdadero. Como ya vimos, no necesariamente es verdadero. Puede equivocarse la inteligencia artificial porque es un modelo estadístico que depende de los datos con los que se generó. Y debería ser una herramienta que uno utiliza como un complemento conociendo los riesgos y las limitaciones, ¿sí? Pero jamás, por ejemplo, debería reemplazar ni la mirada de un médico, ni la mirada experta de un abogado o una abogada, de la mirada experta de un juez o de la mirada experta de ningún profesional que puede utilizar inteligencia artificial, pero no, digamos, como un decisor a ciegas, ¿sí? Y ya para ir cerrando, porque me fui al demonio con el tiempo, les pido disculpas, pero es un tema muy apasionante. Eh, la IA en el ámbito educativo, ¿no? Digamos que un poco muchos nos empezamos a preguntar, ¿no? Bueno, y ahora que llegó ChatGPT o ahora que llegaron, digamos, todos estos sistemas que generan contenido automático, que responden, digamos, ChatGPT claramente produce texto de muy alta calidad en inglés, en español. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con nuestros estudiantes? Debemos, por ejemplo, cambiar la forma de evaluar. Y yo en este sentido, digamos, eh, y esto de vuelta es una opinión personal, eh, no, no me preocuparía tanto en el sentido de que haya que cambiar de manera radical las prácticas docentes, ni la forma en que tenemos de enseñar, ni de evaluar a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, simplemente porque ahora exista una herramienta que puede generar texto de manera muy, muy, muy buena, ¿no? Digamos, porque, por ejemplo, no sé, antes de que quisiera ChatGPT, nosotros le damos trabajos prácticos a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, y ellos tranquilamente podrían pedirle a un compañero o contratar el servicio de una persona para resolver el trabajo práctico y entregarnos ese trabajo práctico. ¿Por qué no, digamos? He tenido compañeros en la secundaria que hacían eso, que los trabajos prácticos pagaban a un profesor o una profesora y les hacía el trabajo práctico. Ahora bien, si esa es la única manera de evaluar, bueno, evidentemente ese estudiante va a pasar, digamos, le va a ir bien con la metodología de evaluación que tenemos. Cuando irrumpió la tecnología celular en las sociedades, hoy en día todos tenemos un celular. Cuando tomamos un examen, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, es una tecnología que ya está, se nos impone, y bueno, que usen el celular para llamar a alguien para que le responde, o usen el celular para buscar en Google cualquier cosa. Bueno, hay veces que uno puede hacer un examen a libro abierto y tranquilamente podría usar Google, pero claramente uno no esperaría que llame a alguien por teléfono y le empiece a dictar las respuestas del examen, ¿no? Entonces, ¿por qué eso nos debería presuponer un problema tan grande, ¿no? Que ahora en vez de ser una persona, sea una máquina la que responda, un sistema de inteligencia artificial que por otro lado, ya vimos que tiene o que puede tener un montón de falencias, por ejemplo, que puede alucinar, que puede mandar fruta. Y en ese sentido les quería contar una experiencia mía de este año. Hace un par de meses estaba dando un curso de arquitectura de software
Y tomé un examen, ¿sí? Un examen que tenía distintos tipos de preguntas y había 4 preguntas que eran para desarrollar. Eran básicamente para hacer una reflexión, para hacer una síntesis de una relación de distintos temas que habíamos abordado. Y hubo un estudiante que bueno, obviamente ya lo conocía porque em, eh, no era la primera instancia de relación con los estudiantes, sino que también se promovía mucho la participación y escuchar a los estudiantes y sus experiencias, con lo cual más o menos ya sabía un poco cómo hablaba, cómo hilaba las ideas, el tipo de respuestas, el formato de las respuestas en general que daba, al menos en la oralidad. Y fue sorprendente, digamos, cuando respondió las preguntas que eran a desarrollar con un texto que ya solo tipearlo excedía por completo el tiempo que les habíamos dado. En el examen eran unos textos larguísimos, pero larguísimos. Bueno, olvidémonos de que eran muy largos los textos. Bueno, uno miraba el contenido. De las 4 preguntas hubo una que estaba más o menos bien respondida. Una que estaba más o menos, uno podía mirarlo con buenos ojos y decir, bueno, está ni bien ni mal, pero no está del todo bien. Y había 2 que estaban completamente mal. De hecho, había una que respondía exactamente lo contrario a lo que se preguntaba. Literalmente. O sea, era una contradicción a la pregunta. Se preguntaba por la positiva y respondía por la negativa. Eh, bueno, agarramos las preguntas, las pusimos en ChatGPT. De las 4 preguntas, 3 del texto era casi igual. Había una que no, pero si le pedías a ChatGPT que te resumiera esa respuesta, te quedaba exactamente el mismo texto. Entonces, bueno, éramos varios docentes, no era yo solo. Hablamos con ese estudiante y le dijimos, che, mirá, la verdad que nos espera que uses ChatGPT para responder las respuestas de un examen. Es una tecnología nueva, no habíamos hablado sobre el tema, qué sé yo. Eh, nada, lo entendió la persona. Pero bueno, le advertimos, mirá, no es lo que se espera y por el otro lado es muy evidente cuando ChatGPT emite un texto, porque es un modelo de lenguaje en donde es casi perfecta la respuesta y muchas veces utiliza palabras que no están dentro del registro que uno utiliza cotidianamente. Palabras que a uno le llaman la atención que aparezcan en general en una respuesta, ¿no? Palabras por ahí poco frecuentes. Y por el otro lado, esto, ¿no? Digamos, si uno utiliza ChatGPT sin reflexionar, sin una mirada crítica de lo que te está respondiendo, te puede estar respondiendo cualquier cosa. De hecho, de las 4 respuestas, 2 y media las respondió mal. ¿Sí? Entonces, bueno, me parece que es una problemática que está buena problematizar junto con nuestros alumnos, así como cuando apareció Google o los buscadores, en donde no es tipo buscalo en internet y lo primero que te aparezca, copy-pastealo y esa es la verdad. Uno problematiza, ¿no? La relevancia de las fuentes, la pertinencia, que si te aparece primero en una búsqueda en Google, eso no es la verdad. Bueno, que es la verdad, ¿no? Pero eso no necesariamente es correcto, ¿no? Digo, uno podría, así como problematiza el uso de estas tecnologías, también problematizar el uso de la IA. Pero bueno, para verle algunos usos positivos que le podemos aplicar a la IA en el aula. Opciones. Transcripción de lo que damos en una clase, ¿no? De lo que oralmente decimos en una clase, hoy en día lo hace bastante bien, no hace falta andar haciendo transcripciones a mano o a lo sumo corrigiendo algunas palabras que no estén bien transcriptas. Por ejemplo, para la traducción de textos en otros idiomas, esto no significa que se acabó el trabajo para los traductores, porque ni de cerca eso va a suceder. Pero bueno, hay veces que uno tiene textos en otros idiomas, no conoce el otro idioma, y uno puede agarrar, copy-pastear el pedazo de un texto que está en otro idioma, y aunque sea llevarse el sentido general, los sustantivos, los verbos, ¿sí? Quizás no es una traducción del todo correcta o la más feliz, pero aunque sea un poco la idea general, uno se la lleva. Hacer resúmenes, en ese sentido, ChatGPT sí funciona bien. Si uno le pasa un texto, le dice resumir este texto, en general funciona bastante bien.
por supuesto, todo esto siempre chequeando, ¿no? Porque como vimos, la inteligencia artificial se puede equivocar, se va a equivocar, así que siempre hay que andar chequeando. Y después hay algunas cuestiones más que ya por ahí exceden un poco lo que hoy en día podemos hacer en el aula, que tiene que ver con el feedback automático. Por ejemplo, Duolingo nos da feedback automático utilizando inteligencia artificial. Es más, no estoy diciendo con esto que, que Duolingo venga a reemplazar las clases de inglés, ¿no? En absoluto. Es una herramientita que puede funcionar como un complemento para practicar, pero ni allí reemplazaría una clase de inglés o de francés o de lo que fuera. La personalización de trayectorias, eso es algo que ya se está empezando a utilizar, sobre todo en algunos sistemas online. La personalización de trayectorias es qué tipo de ejercicios le muestro a cada persona, por ejemplo, o de actividades, ¿no? En función de justamente cómo fue resolviendo en el pasado esa persona las actividades anteriores, qué tipo de actividades le voy a mostrar. Por ahí necesita reforzar en algo en particular o por ahí ya vemos que esa persona eh, superó, digamos, con creces las expectativas y nos salteamos algunas actividades. Bueno, eso es la personalización de trayectorias y no darle las mismas actividades a todos. Y por último, nada, no todo lo que brilla es guía, ¿no? Digamos, no es la única tecnología ni no son las únicas herramientas informáticas que hay. Ya saben que en el campus, por ejemplo, disponen de un montón de herramientas TIC que son muy potentes, que son preexistentes a la IA y que la verdad son sumamente beneficiosas para utilizar como herramientas en el ámbito educativo y que está buenísimo que las aprendan. Entonces, quería concluir la charla con esto de sepamos que existe la IA, sepamos que tiene un montón de beneficios, también sepamos que hoy en día tiene bastantes problemáticas y sepamos que no es lo único, no es la única herramienta tecnológica que tenemos. Y ya para cerrar, si no me van a odiar el resto de todos ustedes, pero les dejo acá algunos artículos por si les interesó. Están buenos estos artículos, son la mayoría de divulgación. Este es Inteligencia Artificial Generativa, una cuestión política de la Fundación Fundar, que si no la conocen, se los recomiendo. Eh, Tienen artículos y propuestas muy interesantes, sobre todo de políticas públicas. Inteligencia artificial y sesgos algorítmicos, ¿por qué deberían importarnos? De un investigador argentino que se llama Enzo Ferrante, un investigador en inteligencia artificial. Creo que, si mal no me equivoco, es de Santa Fe. La inteligencia artificial destruirá la educación. Este artículo lo escribió Valle Mordi, que es un pope viviente de las ciencias de la computación, que se pregunta si la inteligencia artificial va a destruir la educación. Se los spoileo, no. DALI, riesgos y limitaciones. Este es el sistema que les digo que le pasan texto y genera imágenes. Todas las imágenes que les mostré de DALI están sacadas de este artículo y hay muchas más. Esto lo hicieron los propios investigadores y creadores de DALI hicieron este artículo. Y acá, este es recientísimo, pero hace un par de mesecitos nomás, que lo escribieron los propios creadores de ChatGPT, que dice, GPT son GPTs. Una mirada temprana al potencial impacto en el mercado de trabajo de los modelos de lenguaje grandes. Esto serían las LLMs, que yo les decía que es la tecnología en la cual se fundamenta ChatGPT. Este es un poquito más técnico, sobre todo de la mitad en adelante se pone un poquito más estadístico, pero la primera parte es apta para todo público y está muy bueno. Eh, Así que, bueno, eso creo que era todo lo que tenían para decirles, si bien es un tema bastante amplio y no sé si quieren hacer alguna pregunta o no sé, estamos un poco de tiempo, pero ¿tenemos Sí, tiempo o no? estamos recontrapasados, mal. Pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. En principio, bueno, agradecer toda la exposición y la data que ha compartido Germán. Seguramente van a aparecer preguntas, aunque ahora no se expongan, pero bueno, estamos en contacto y por supuesto quien quiera o tenga alguna situación dentro de las aulas, ¿no? Respecto al uso de esta herramienta,
bueno, puede consultar, puede acercarnos su propuesta, su pregunta, su inquietud, o si hay ideas al respecto, ¿no? Bueno, para finalizar esta jornada, yo en el chat, que no es GPT, en el chat les voy a compartir el enlace del Padlet, el muro Padlet, para que ustedes allí nos dejen, bueno, justamente una breve evaluación acerca de estas jornadas y conjuntamente con esa opinión, con las voces de cada una, de cada uno, también bueno, van a poder acreditar y certificar bueno, estas 2 jornadas de intercambio. Así que bueno, más que nada agradecerles a todos, a todas su participación. Estaremos seguramente, bueno, acercándoles las novedades de cómo van los desafíos que en estos 2 días hemos traído y compartido con todas y todos. Y bueno, más que nada agradecer a los docentes, al equipo, la participación y las ponencias que, bueno, nos ayudan a pensar y a seguir, bueno, creciendo en este gran desafío que tenemos por delante. Así que bueno, les dejo mis saludos y que estén muy bien. Y insisto, cualquier cosa nos escriben, todos tienen maneras de encontrarnos, ¿sí? Hasta pronto, muchísimas gracias.